Buenas tardes, en primer lugar me presento, mi nombre es Rocío Gómez Moreno y he desarrollado esta investigación junto a la profesora Antonia Ramírez García, María del Pilar Gutiérrez Arena y mi compañera Marta Gómez Moreno, todas integrantes de la Universidad de Córdoba. El título de nuestra investigación es Análisis de noticias sobre YouTube en la prensa digital española. Este proyecto está enmarcado en la Red Euroamericana de Investigadores, AlphaMed, y hemos contado con el apoyo de un proyecto de I+D titulado YouTubers e Instagramers, la competencia mediática en los prosumidores emergentes, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En primer lugar, los objetivos que nos marcamos a la hora de empezar a desarrollar este proyecto fue realizar un análisis exploratorio del tipo de noticias que aparecen en los diarios de más trascendencia a nivel nacional en España, como pueden ser el ABC y El País, que se relacionaban con YouTube o los YouTubers. Además, otro de los objetivos fue determinar qué tipo de variables inciden concretamente en el tipo de información que se vierte sobre esta temática. Se desarrolló un análisis de contenido que se ha basado fundamentalmente en dos aspectos. En primer lugar, los medios de comunicación y su influencia en la sociedad. Y después en YouTube como medio de comunicación social. La metodología seguida en esta investigación ha sido eminentemente cuantitativa. La información recogida en los periódicos ABC y El País, en su versión digital, versaron sobre YouTube o los YouTubers durante el año 2019. Los criterios para seleccionar estos dos diarios mencionados anteriormente fueron los siguientes. En primer lugar, ambos cuentan con un espacio reservado para alojar información o noticias relacionadas con YouTube concretamente. En segundo lugar, manifiestan una tendencia ideológica y política distinta entre ellos. Además, de acuerdo con el informe de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación en su tercera oleada, en 2019, El País se posiciona como el segundo periódico más leído diariamente. Por su parte, ABC se ubica en séptima posición. Y para finalizar, los dos periódicos han formado parte de otras investigaciones en las que se ha utilizado el método de análisis de contenido. En cuanto a la muestra, el periódico ABC contaba con un total de 236 noticias publicadas, de las cuales un 40,25% no guardaban relación con YouTube o los YouTubers, por lo que nuestra muestra final fue de 95 artículos correspondientes al periódico ABC. Sin embargo, El País contaba con 85 noticias publicadas, de las cuales cerca de un 59% no guardaban relación con YouTube o los YouTubers, por lo que la muestra final del País fueron 50 artículos, que suman un total de 145 artículos. En primer lugar, se diseñó una plantilla con las variables que íbamos a analizar. Posteriormente, fuimos complementando una base de datos en Excel con estas variables que a nosotros nos interesaban para nuestro estudio. Y finalmente, se llevó a cabo un análisis estadístico en el programa SPSS. En cuanto a la hipótesis, nos planteamos tres diferentes. La primera de ellas es que existen diferencias significativas entre los periódicos en cuanto a la temática de la noticia, al sexo de la autoría de las informaciones, al género periodístico, al soporte visual que acompaña la información y sus características. La segunda hipótesis planteada es que existen diferencias significativas entre los periódicos en cuanto a la tipología de información que se transmite en su sección de YouTube sobre los YouTubers. La última de las hipótesis que nos planteamos fue
que el sexo de la autoría condiciona la temática de las publicaciones sobre esto. En lo referente a los resultados, se realizó un análisis de contingencia entre la variable periódico y el resto de variables analizadas. Así pues, en la temática de la información, de forma mayoritaria, versan sobre repercusiones del uso de YouTube. El género periodístico que más se trata en ambos periódicos es el informativo. En lo referente al soporte visual o audiovisual, la mayoría de noticias están acompañadas de una fotografía. En cuanto a la temática del soporte, en su mayoría versa sobre youtubers. En lo referente al sexo de la autoría de la información, encontramos diferencias entre ambos periódicos. Así pues, un 70% de las noticias encontradas en ABC están firmadas por el propio periódico, mientras que un 62% de las noticias del país las firma un hombre. En lo referente a las temáticas sobre los youtubers, en ABC se centran fundamentalmente en moda y belleza, de estilo musical o de reto, mientras que en El País mayoritariamente hablan de youtubers gamers o que tienen que ver con la educación, además de viajes y tanto moda como belleza. Así pues, consideramos que el periódico es una variable que condiciona la elección que se realiza sobre la temática publicada sobre el youtuber para su posterior publicación. Así pues, respecto a la variable periódico, una variable independiente, y el sexo de la autoría, se evidencian diferencias significativas. Por tanto, existe una relación de dependencia entre el tipo de periódico y el sexo de la autoría de la información. Para ello hemos realizado la prueba de chi cuadrado. Además, el periódico es una variable que condiciona el tipo de información emitida sobre la temática de la información vertida que concierne a los youtubers. Finalmente, el sexo de la autoría se muestra como otra variable que establece diferencias estadísticamente significativas en relación a la información vertida sobre los youtubers. Los hombres suelen escribir más sobre youtubers vinculados a canales o noticias musicales, videojuegos, lo que se conoce como los gamers, y cultura. Las mujeres, sin embargo, se centran en lo vinculado a política, moda y belleza, videojuegos y tutoriales. Como conclusiones de nuestro estudio, establecemos que las informaciones que circulan por las redes y en los medios de comunicación no son ajenas a determinados intereses por parte de quienes las difunden y a la ideología que subyace detrás. Además, se encuentran evidencias significativas que ponen de relieve las diferencias entre ambos periódicos en la temática de las informaciones publicadas y la autoría que las firman al abordar el mundo de youtubers. Aquí finaliza la defensa de nuestra investigación. Si tienen alguna duda, estaremos encantadas, tanto mis compañeras como yo personalmente, de resolvérsela. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Un cordial saludo.